Bienvenidos. Es una charla, la idea es que yo pueda contar un poquito cuál es mi tarea, cuál es mi función dentro de la fundación, qué mano doy, qué mano tiendo, y que ustedes puedan preguntar también en la medida que voy charlando lo que les viene en mente. Yo de todas formas, para no hacerlo tan coloquial, traje algunos objetos para aflojarnos y para también abrir canales de comunicación. Y la idea es que justo ustedes, utilizando estas estrategias y estas pequeñas técnicas, puedan entender cómo también abordar a las infancias y a las adolescencias. Bueno, yo soy Miriam Goldstein, para quienes no me conocen, soy asesora de crianza. Me dedico a acompañar familias hace más de 40 años porque soy profesora de nivel inicial, capacitadora docente y después de tantos años de trayectoria, bueno, desde mi lugar docente pude acompañar a muchísimas familias que han atravesado esta problemática y no supieron cómo abordar a las infancias. Y a partir de ahí, bueno, ese acompañamiento familiar para que pudiesen animarse porque se arman grandes silencios en función al cuidado, ¿no? En este manto de querer proteger, no decimos y ocultamos información que es de valor y es necesaria que sea transmitida. Y después voy a explicar por qué. Ya hice como un poquitito una introducción. Acá traje algunas cositas y las voy a contar. Tengo 3 objetos, una cajita. Vas a tener que levantar para que se vean. No, vos no, ahí. Una ahí. Cajita. Perfecto. Traje un frasquito. Bueno, acá cada uno va a tener una virome con unos papelitos. Y acá hay otras cositas finales. Miren, esto que es un ovillito de hilo. Y acá hay 2 linternitas. Cada objeto está pensado por algo y lo vamos a ir descubriendo juntos en la medida que vamos avanzando. Lo primero, voy a correr mi cafecito, va a ser, voy a repartir, o si me ayudan las chicas, un papelito para cada uno con una virome y ahora les voy a dar una breve consigna, nada van pasando. Acá les doy algunos papelitos para que las consignas son muy cortitas, muy breves, así que no se preocupen. Acá hay otro virome. Y lo que quiero es que lo primero, lo que se les viene a la cabeza es, para poner en esta cajita, no necesita que tenga nombre, es anónimo porque después vamos a leer para abrir este canal de comunicación, y la idea es que acá puedan escribir ahora qué ustedes ocultaron por miedo o por querer de alguna manera resguardar a una infancia, a una adolescencia y a veces, ¿por qué no?, a un familiar, sea adulto, o sea, yo me focalizo en infancia y adolescencia, pero la realidad es que cuando uno descubre que está atravesando una situación como esta, muchas veces elige no decir y puede que sea un papá, una mamá, una hermana. No sabemos cuáles son los motivos, pero bueno, ¿en qué momento decidieron por miedo no contar o contar? ¿Qué fue lo que los impulsó a eso? Cortito lo ponen ahí y lo metemos todos en la cajita. Les doy un chiquitín para que lo escriban. Y a quién no le contaron por temor o por ponerlos al resguardo, ¿y por qué? Claro. Porque cada uno lo atraviesa de una manera diferente y todo vale, porque lo que nos atraviesa en definitiva frente a estas circunstancias son emociones, y las emociones uno no elige cuándo sí y cuándo no, surgen. Y lo peor que podemos hacer en estas circunstancias y en cualquier otra es tratar de tapar o de ocultar, porque lo que tenemos que hacer es reencontrarnos con lo primero que nos aparece. En esto o en cualquier otro orden de la vida, cuando uno va por la calle y de repente hay algo que te detona y que decís,
Bueno, ahí también, es decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto me dio rabia? ¿Cómo lo gestiono? Porque eso también va a permitir que podamos vivir más tranquilamente, ¿verdad? Así que bueno, esta es la primera cajita. Ahora vamos con la segunda y después vamos a seguir charlando. Yo soy acompañante, no es necesario que yo haga papelitos. Si vos querés involucrarte en la actividad, lo puedes hacer tranquilamente, porque digo, cada uno puede tener una experiencia desde un rol diferente y también es enriquecedor. Cómo lo vive el paciente, cómo lo vive la persona que acompaña, cómo vive un adolescente, si en este caso no hay, pero si lo hubiese, porque cada uno lo vive y lo experimenta de una manera absolutamente distinta. Ahí está. Bien. Se abre abanico. Hay un abanico que se abre y hasta puede ser puerta para otra cuestión. Exactamente. Que es similar o parecida y se puede relacionar. Exactamente. Y además uno piensa que las cosas son como aisladas y todo tiene que ver con todo. Esto es como cuando los papás vienen a la consulta a preguntarme por algo puntual que generalmente tiene que ver con los límites o con quiero que me haga caso. Y para que eso ocurra hay un montón de entrelazados y de un entramado que hay que ir viendo y tenemos que ir desenmarañando. Y esto es rico, este tipo de actividades, porque cada uno pone, como decís vos, una puertita, una arista, algo que después se puede ir vinculando. O no, pero por lo menos nos deja pensando en algo que podría llegar a ser factible y que a veces puede ocurrir o no, o puede que ocurra en algún otro momento, o no lo sabemos, pero cuanto más información podamos tener, más plantados vamos a estar y más seguros, porque lo que tenemos es que intentar buscar seguridad en nosotros mismos para ver de qué manera transmitimos también, cómo comunicar todo eso que tenemos adentro. Y cuando uno tiene que comunicar emociones, wow, es fuerte, a veces cuesta un montón, ¿no es cierto? De hecho, ayer estuve hablando con una colega en un vivo y que tiene un poco que ver con esto, cómo los adolescentes a través de las pantallas y con toda la problemática que estamos atravesando, se comunican mucho mejor a través de un teléfono y a través de emojis que cara a cara y charlando. Y nosotros tenemos que poder volver a esa fuente. Y para eso tenemos que trabajar con nosotros mismos, para reencontrarnos también con nuestras emociones y permitirnos hablar de lo que nos pasa, de lo que nos atraviesa, porque uno no siempre está contento y esto trasciende la enfermedad. Podemos estar muy saludables y no siempre estar felices ni contentos, porque la felicidad son ratitos. Entonces eso también es para tenerlo en cuenta. Las personas absolutamente saludables también atraviesan tristezas y tienen momentos y momentos. Digo, para que ustedes también en este recorrido puedan abrazarse, porque si no es como pesado, ¿no? Bueno, vamos con la segunda consigna y acá viene el frasquito, que también es para escribir algo cortito que pueden poner de 1 a 3 emociones, así 1, 2, 3, 1, 2 o 3, las que quieran, que ustedes sintieron que los atravesaron o las atravesaron. Al momento de saber, al momento de tener que comunicar, en cualquier momento de todo esto vivido, 3 emociones que han surgido dentro suyo. Las doblamos, el papelito, y lo ponemos acá adentro. Eso cuando me vos no. Doblamos y vamos a pasarlo. ¿Acá? Sí. Podemos hacer más chiquitos si no entra. Espera que lo vamos a hacer más chiquitito para que entren todos. Vamos a hacer de cuenta que son tesoros estos. Esa es la idea, de guardarlos ahí, de cobijarlos ahí. Y después vamos a ver qué sucede. Ahí está.
ahora alguien quiere preguntar algo, me pueden interrumpir y pueden preguntar lo que tengan ganas. ¿Sí? Voy a seguir. Muy bien. Ponemos ahí. Y antes de pasar con estos objetos que tengo acá, vamos a arrancar con esto un poquito. A ver, ¿qué hay acá? Yo ahora me voy a poner los anteojos a ver si puedo leer para que empecemos a charlar sobre lo que aparece. ¿No? Cajita de sorpresa. Y esta primera dice: no me costó nada contar a mi familia mi problema de salud. Bueno, es una posibilidad que no cueste contar, que tenga la facilidad. Hay gente que necesita, al contrario, contar para aliviarse, porque es como una carga tan fuerte emocional que solo no puede. Y a veces también yo pregunto quién escribió esto, si tenía gente en su entorno de corta edad, si era mayormente gente adulta, porque eso también tiene que ver. A veces cuando tenemos en nuestro entorno gente grande, uno se espera como un abrazo del otro, entonces cuenta también para sentirse abrazado y cobijado. Cuando es uno el que tiene que cobijar a una criatura, en el caso mío que trabajo con infancias, quizás se dé algo diferente porque quien tiene que cuidar siente que tiene que ser cuidado. ¿Y cómo hago para cuidar? ¿Cómo hago para contar si necesito que me abracen y me cuiden a mí? Y entonces eso es como una maratón un poquito más fuerte, ¿no? A ver acá. Yo todo esto lo digo para que lo vayan pensando, ¿no? Yo tardé unos días en contar a mi mamá. Bien. A veces pasa esto, uno necesita un tiempo de introspección, de procesar, de elaborar esa información para ver cómo la comunica también y además para hacerse a la idea, cómo yo me siento con esto, porque empiezan a pasar un montón de cosas que por ahí aparecen acá que lo vamos a ver en un ratito. Y si no, lo vamos a hablar igual también. A mi sobrina sobre la caída del cabello cuando me preguntó por qué me había cortado el pelo. Esto es algo de verdad que atraviesa muchísimo a las personas que están en pleno tratamiento y que tienen infancias y no saben cómo comunicar porque lo que quieren es cuidar. En esto que decía, entonces, ¿cómo le voy a contar algo que es tan fuerte? ¿Por qué se me cayó el pelo? Entonces ahí empieza como una maratón de ocultar información y en ese ocultar por querer proteger se arman silencios que terminan siendo desgarradores porque los niños y las niñas imaginan más de lo que nosotros suponemos y además hacen asociaciones que generalmente son inválidas. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas, cuanto más corta edad tienen, esto es peor, se potencia, son autorreferenciales y todo lo que sucede en su entorno piensan que es por culpa de ellos. Si el adulto no contiene, no habla con claridad, aunque obviamente traiga aparejado dolor, ellos van a pensar que lo que está sucediendo es por culpa de ellos o de ellas. Entonces tenemos que quitarles esa culpa y explicar con claridad. Ahora vamos a abordar algunos temas como este. De todas formas, no me voy a detener en profundidad. ¿Por qué? Porque yo tengo escrito un librito, un ebook para lo que es infancias, primera infancia, donde tienen de todo ahí. Es gratuito, lo armé para la fundación, para escanear y para que ustedes puedan leer y saber de qué manera comunicar, desde lo que es un tratamiento, la quimioterapia, por qué se cae el pelo, cómo comunicar asertivamente para que puedan entendernos, sin mentir, para que ese silencio no grite y no duela, en definitiva. Y otro libro también muy, muy contundente para adolescencias, porque los adolescentes o preadolescentes se hermetizan, están en una edad donde no quieren hablar, donde vos no sabes nada, de qué me vas a venir a contar, sí, o sea, los padres nunca saben nada.
Está bien que pase eso porque es una etapa donde se discriminan del adulto, tienen que empezar a validarse y para esto se enojan. Se separan a través del enojo. Esto es lo mismo que a los 2 años, ¿viste? Los terribles 2, cuando dicen, uy, me cambiaron al pibe, ahora era obediente, ahora pasa esto. No te lo cambiaron, se está discriminando del adulto, se está separando de vos, diferenciando, y empiezan, no, totolito, totolita, no quiero. Todo eso es saludable que ocurra. El tema es cómo acompañamos para que ese desarrollo sea lo más viable posible. Para las adolescencias hay otro ebook también donde entender de qué manera podemos abrir el canal de comunicación para cuando lo deseen, dejar abierta esa puertita, como decías vos, para el diálogo, para que pregunten en el momento que lo desean, para acompañar en silencio, porque una cosa es callar y no decir y no contar, y otra cosa es acompañar en el silencio. A veces uno necesita hablar y contar y a veces uno solo necesita estar y ellos también. Entonces, por eso digo, lo interesante es que cada uno lo va viviendo el proceso de una manera diferente. El que padece la enfermedad, el que acompaña, nuestros hijos, nuestros sobrinos o quien fuese que esté en nuestro entorno. A ver con qué seguimos. Yo mostré mi pelada a mi hijo de 8 años y fue hermoso. Yo tengo una nena de 8 años. Ajá. Y la verdad que ella, a mí me costó mucho verme, cómo se me caía el pelo y cuando me pelaron. Entonces ella me regaló la peluca cuando fuimos y cuando yo la fui a buscar al colegio, me vio con ella nunca me había visto pelada ni nada. Me vio con el pelo y me dice, ay mamá, ¿qué te hiciste en el pelo? Entonces le dije, pero abajo de esto hay un marcianito. Entonces, ¿y cómo un marcianito? ¿Qué sé yo? Bueno, y ahí se dio la posibilidad en casa y fue hermoso porque le dije, ¿querés ver? Sí. Y cuando me saqué la peluca, para mí fue liberador y ella me dice, mamá, sos hermosa. Ay, mi vida. Y nos pusimos a llorar las dos, pero un llanto de conexión. Porque yo me liberé y le dije, pero ¿ves esto? Me dice, sos hermosa, qué linda, me tocaba ella. Y le digo, pero esto va a crecer, mami va a hacer un tratamiento, pero después crece. Ay, pero te queda hermoso. Y fue liberador y para mí fue hermoso. O sea, con ella, porque fue una conexión de abrazo, de entendimiento y aparte de amor, porque me dice, sos hermosa, no era el pelo, el peinado, era verme toda peladita y fue, algo que ella, mi nena, yo tenía una perra muy querida desde que ella nació y se murió de cáncer, le agarró un tumor, le sacaron la patita y ella sabe que le agarró un cáncer y se murió. Entonces ella no conoce la palabra cáncer, yo no le dije cáncer, que mamá tiene que hacer un tratamiento, pero que mamá se le va a crecer el pelo, que mamá va a estar bien, todo eso. Y ella me ve y es súper compañera y entiende que mamá está pasando por un proceso, pero que está bien, me ve. Así que es como que no le oculté nada, no le dije la palabra cáncer. A veces no es necesario decir la palabra, porque con la descripción... Si no, se va a ir al extremo que mamá se va a morir y no es así. Entonces, no le digo eso, pero sabe que mamá está haciendo un tratamiento, que mami me ve que estoy a veces mal, a veces que voy al médico, pero lo entiende perfectamente. Tiene 8 años. Está perfecto, Así te que, felicito, muy así bien. que la verdad que solo Dios, porque bueno, solo Dios te guía a veces en saber, porque yo no sabía cómo enfrentarlo. Y fue tan natural para mí y para ella. A veces nos cuesta, a veces no. El 99,9 digo, nos cuesta más a los adultos que a los niños. Los niños y las niñas ven con otros ojos, tienen otra espontaneidad y tienen otra empatía que se va deformando con el correr de los años, pero por culpa nuestra, porque nosotros ponemos peso en mirar diferente, ellos son muy espontáneos, entonces cuando preguntan, no preguntan desde la maldad, preguntan desde la necesidad de saber, y ellos ven eso que vio, no el pelo bonito, ve a esa mamá hermosa. Hermosa, y lloraba, y fue hermoso, fue una conexión ahí. Bueno, de eso se trata, de poder conectar,
cuando uno conecta con un hijo, con un niño, con una niña, el resto es más fácil. Para poder explicar, primero tenemos que conectar. Y la explicación, vuelvo a tomarlo de la palabra, y me parece que en este caso la preservaste, porque ahí iba a haber una asociación muy directa donde por ahí ibas a enquistar un temor innecesario, porque sí estás enferma, sí estás haciendo un tratamiento, sí ese tratamiento trae mucho cansancio y no tiene que ver con vos. Mamá te ama profundamente, pero a veces no voy a tener fuerzas de acompañarte a la escuela o verte bailar o la actividad que hagas, pero yo a vos te amo infinitamente, pero voy a cuidar para que o vaya papá o vaya una abuela, alguien te va a acompañar y yo te voy a estar esperando acá. Y el pelo, si se me cae, no me duele, pero va a crecer, como le dijiste. Entonces, esas son las alternativas que uno utiliza con una criatura y los chicos entienden. Y cuando uno explica corto, concreto, y deja abierta la puertita esa para decir, si hay algo que vos no entiendas o que quieras preguntar, podés preguntarme cuando se te dé la gana. Mamá te va a contestar. Y si no, vamos a buscar juntas información, porque esa es otra cosa. El adulto piensa que tiene que tener todas las respuestas y no tenemos todas las respuestas, no las tenemos. Entonces vale decir, mira, no lo sé, es muy interesante lo que me preguntaste, vamos a buscar juntos a ver qué información tenemos, o le vamos a preguntar a un profesional, porque me voy a preguntar al médico y después te voy a contar. Entonces también ellos aprenden que los papás tienen vulnerabilidades porque no son superhéroes y que está bueno que bajen a la tierra. Entonces mostrar nuestras debilidades es un ejemplo de vida para ellos. ¿Y qué pasa? Cuando nos mostramos tan validados que nada nos puede pasar, va en detrimento de su propia construcción. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y no está mal llorar, si nos dan ganas de llorar, abrazarse y llorar juntas y después sí lavarnos la cara y decir, bueno, nos dimos este permiso porque es liberador, pero también ahora ya estoy mejor y ¿sabes qué? ¿A qué querés jugar? ¿O qué podemos hacer? ¿O vamos a tomar un helado? O buscar, como digo, como la vida. Una y una, el yin y el yang, el negro y el blanco. ¿Viste como dicen? Una de cal y una de arena. Es un poco así. Entonces, si uno va mostrando todo eso, también los va construyendo a ellos, de alguna manera. De toda la manera, ¿no? De todas las formas. Así que es bien interesante y agradezco tu testimonio. Voy a leer una más. A ver, ¿qué dice? Yo no quería contar a nadie porque yo no lo aceptaba. Eso también. Muchas veces lo que sucede es que lo primero que aparece es el enojo, ¿no? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? O sea, uno tarda a veces en asimilar eso y necesita justamente generar esa aceptación para a raíz de eso poder abrirse al entorno. Y acá no hay una que esté bien, todas son válidas, porque es como cada uno lo va procesando. El tema es si uno no encuentra salida, poder pedir ayuda, porque muchas veces pensamos que podemos solos y no podemos solos. Todos necesitamos de alguien que nos sostenga, que nos abrace, para lo que sea. Para un médico, cuando uno le duele la panza por algo muy menor, o para algo así que es de otro tenor. Para charlar cuando te peleaste con tu novio en una adolescencia o no tan adolescencia, cuando uno es grande y se ha separado de su marido y bueno, ¿y qué hago ahora? O sea, siempre necesitamos solos o solas se puede, pero juntos siempre es mucho mejor. Entonces, lo importante es ir tejiendo redes que nos acompañen, que nos ayuden, pero escuchándonos y teniendo en cuenta cuál es nuestro propio ritmo, nuestro tiempo de aceptación, de poder decir y demás. Pero sí teniendo en claro que, volviendo al foco de las infancias, es necesario comunicar y comunicar con certeza. Porque si no hablamos, como dije anteriormente, se hacen asociaciones que son inválidas
y esto sí es perjudicial. Y yo voy a contar, y empiezan a aparecer de manifiesto en un montón de cosas, ¿no? Fundamentalmente de conductas. Cuando son muy chiquitos, por ejemplo, yo tuve una familia que siempre la uso de ejemplo, porque la nena tenía 4, fue alumnita mía, ella le habían detectado un cáncer bilateral complejo, y la realidad era que no quisieron decírselo y esperaron bastante. Cuando la nena, o sea, no, mamá no se siente bien, pero no le decían qué tenía, la nena empezó a tener cambios de conductas, empezó a hacer pis en la cama, empezó a no querer socializar con los amigos. Yo les cuento lo que se pone de manifiesto, los chicos no pueden hablar a veces y decir lo que les está pasando, pero cuando lo ponen de manifiesto en conductas uno tiene que hacer lectura, que hay algo que está ocurriendo. Cuando vienen preocupados a hablarme, decir, bueno, nada, ya había pasado bastante, ¿no? Que la maestra los había citado, la maestra sabía, pero ellos no le habían contado a la nena. Yo era la maestra de la nena, Julia, 4 años, que ahora ya es enorme. La cuestión es que, nada, los papás, ¿qué les pasaba? Tenían mucho miedo ellos de contarle, o sea, ellos tenían miedo y no sabían cómo abordarlos. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar con ellos esos temores, para que pudiesen plantarse desde un lugar de seguridad y entender cómo hablarle a la nena. Y fundamentalmente lo que tenían que hacer era decirles como, no tenés la culpa de nada. Vos, o sea, todo lo que estás viendo, lo que me está pasando, vos no sos culpable por esto que dije anteriormente. Bueno, de a poquito, con mucho trabajo, lo fuimos haciendo. En ese momento ellos confiaron plenamente y la verdad que yo agradezco porque fue uno de mis primeros pasos en este tema, ¿no? Puntual. Y bueno, la realidad es que la nena de a poco empezó a descomprimir, y cuando empezó a saber esas conductas que empezaban a estar manifiestas, se fueron desarticulando gradualmente. Empezó a dormir más tranquila, el pis de la noche se le escapaba de noche, de día no, se hacía pis a la noche casi todas las noches. Ya no dejó de hacerse pis, empezó a conectarse con sus amiguitos, pero empezó la nena a hablar en el grupo de amigos y a contar lo que le pasaba a su mamá, que la mamá estaba enferma. Entonces ella encontró en su grupo de pertenencia un canal también de contención y de comunicación. Entonces fue muy valioso. Y a partir de ahí yo dije, wow, qué importante, ¿no? Y después pasaron un montón de otras cosas, y con otras familias también. Pero para mí ese fue un caso muy clave y estratégico en el acompañamiento y en el trabajo que hicimos con los papás para sacarles el miedo a los papás, porque querían protegerla, querían cuidarla y sin querer le estaban haciendo mal. Uno no se da cuenta de eso, porque los papás y las mamás, como digo, tratan desde el mejor lugar y desde el amor de hacer todo esto. Así que bueno, hablé un montón, hasta acá. ¿Quieren hacer algún aporte? Me pueden interrumpir. Si no, pasamos al frasquito de las emociones. Un poco vieron que, como digo, no es que hay una cosa que se desarticula o queda aislada de la otra. Todo tiene que ver con todo y hablamos de las emociones bastante, pero puntualmente vamos a ver qué aparece acá. A ver, ¿qué dice? Emotivo, que cuando mi oncóloga me dijo va a ser un tratamiento corto. Sintió una emoción, no, calculo que será de una emoción de alegría dentro de todo, si el tratamiento iba a ser corto. No entendí bien cuál era la emoción que atravesó acá a esta persona, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Bienvenido ese tratamiento corto que seguramente da otro impulso. Bueno, acá impotencia, pérdida de control, incertidumbre. 3 emociones fuertísimas. Impotencia porque sí,
¿qué hago con esto y por qué sucede? ¿No es cierto? Pérdida de control. Esa fui yo, tenía a mis hijos muy chiquitos y de repente fue esto, perder totalmente el control de llevarlos, de traerlos, tenerlos que dejar en la casa de alguien para que los cuide mientras me operaban. Yo soy hija única, mi esposo hijo único, así que fue perder totalmente el control de lo cotidiano. Fue bastante heavy eso. Más que la enfermedad, lo que me afectó fue esto. Yo soy muy mamá gallina y fue de repente, bueno, tener que soltar. Tener que soltarlos. Y a veces también depende de las personalidades, porque cuando vos hablas del control, hay personalidades que son de por sí muy controladoras, aunque no estén, porque vos podés delegar, pero estás ahí y tenés en la mira y tenés un nivel de control pero ¿cómo lo hizo? ¿Pero qué? Entonces, cuando hay algo del control que se nos pone en juego, tener que hacer esta movida de delegar absolutamente, soltar y todo lo que se pone en juego es fuerte, es un montón. Y mira, yo creo que todo esto que sucede nos genera grandes aprendizajes, pero si nos plantamos desde ahí vamos a encontrar que generamos crecimiento personal, empezamos a generar también un nivel de autoconocimiento impresionante, comenzamos a tratar de gestionar mejor nuestras emociones y a dar un orden de prioridad a qué es lo más importante y qué no. Porque por ahí nos hacíamos problemas porque se derramó un vaso, porque están las amiguitas y después decís, a la mierda con eso, ¿qué me importa? Vamos a sentarnos a jugar un rato cuando tengo fuerzas, ponele. O cambia el orden de prioridad. Entonces creo que uno puede tomar un montón de cosas que son bien interesantes para generar aprendizajes y que terminan siendo un aprendizaje directo hacia nuestros hijos, porque ellos todo el tiempo nos ven y todo el tiempo nos imitan. Entonces digo, más que palabras, criemos y eduquemos a través del ejemplo. Porque vos puedes decir un montón de cosas lindas, pero si después vas manejando y decís, ¡ah, la reputa! Atrás que te están los chicos del butacón, se quedan y la réplica no va a ser lo que mi papá me dijo que diga porque corresponde, no, va a ser mi papá se paró en un semáforo y dijo la reputa. Es probable que sea eso y así con todo. Entonces, ojo con lo que hacemos, más que con lo que decimos. Ambas tienen para que no hayan mensajes contradictorios, ambas. Pero fundamentalmente el ejemplo es arrasador. Así que tenemos que tener cuidado con eso y a través de esto de estas pruebas que nos pone la vida en el camino, vamos a hacer que ellos puedan tomar buenos ejemplos también, ¿no es cierto? Que quedan como grandes aprendizajes. A ver acá, ¿qué otra emoción puede llegar a parecer diferente o no? Porque no lo sabemos. Angustia, fe, esto aparece también un montón, que uno necesita como creer en algo, ¿no? No importa en qué, pero sostenerse de algo para poder seguir adelante. Esto es re importante. Y la angustia hay que darle paso, ¿no? Porque a veces uno quiere mostrarse fuerte todo el tiempo y la realidad es que, como decía, vale llorar, vale que nos abracemos. Nuestros hijos nos pueden contener de una manera maravillosa. Dejémonos contener y abrazar por ellos. Y después, mira, el aprendizaje general, en todos los órdenes, es de una retroalimentación, digo, ¿no? Yo te doy y vos me das. Yo ahora estoy dando esta charla, pero me voy llevando de cada uno de ustedes algo, miradas, gestos, testimonios, palabras. Siempre me voy enriquecida y me voy aprendida con algo que me llevo puesto. Entonces, tomemos esto para hacerlo también con nuestros hijos, con nuestras infancias, con nuestras adolescencias, porque a veces también como que en algún punto, hablando puntualmente de los adolescentes, decimos siempre lo mismo, no aprenden más, no, esos son los vagos. O sea, vivimos criticando a las adolescencias en vez de amigarnos con ellas. Y no nos retrotraemos o no nos remitimos a cuando fuimos adolescentes, que hacíamos lo mismo quilombo, nuestros padres despotricaban, no dábamos bola a nada. O sea, en cada época siempre sucedió.
con diferentes cosas, no tenían la tecnología que tienen ahora, el alcance, pero siempre pasó. Entonces, no todos los adolescentes son un desastre ni hacen las cosas mal. Las hacen diferentes, se están separando. Y entonces ahí es donde tenemos que amigarnos para ver, ¿y vos cómo querés? ¿Cómo te parece? ¿De qué? O sea, eso es lo más valioso para seguir generando ese vínculo de confianza y de seguridad, porque desde temprana edad vamos construyendo el vínculo de confianza y seguridad, para que en las adolescencias, aunque piensen que no sabemos nada, sepan que con nosotros tienen un cobijo, que es, si pasa algo, tengo que llamar a mi mamá o a mi papá. ¿Por qué? Porque me van a ayudar, después va a venir lo que venga, pero saber que sepan que los van a ayudar, eso es fundamental. Entonces, a ver, amistad, acompañamiento y preocupación. Esto también, la amistad es, hablamos de tejer redes, de dejar ayudarse, de dejarse acompañar, porque muchas veces uno acompaña y después cuesta pedir ayuda. Entonces hay momentos donde uno tiene que levantar la mano y decir, yo también ahora necesito, soy yo la que necesito, vale pedir ayuda. Y bueno, la preocupación sin duda siempre atraviesa. Creo que se potencia el tema de la preocupación, porque además vivimos en Argentina y vivimos preocupados siempre, una cosa, la otra cosa, entonces siempre tenemos preocupaciones que nos atraviesan. Tratemos de que esas preocupaciones no sean tan invasivas al punto de que no nos dejen vivir, digo, ¿no? Porque muchas veces, y esto no lo digo yo, lo dicen los grandes, que nuestro cerebro escucha lo que nosotros estamos repitiéndonos. Si nosotros todo el tiempo nos decimos cosas feas, se lo va a creer, porque el cerebro no discrimina realidad de fantasía. Entonces, ¿qué sucede? Si nos ponemos positivos, afrontando realidades, y cuando nos escuchamos extremadamente preocupados, no digo hacer el como si, porque hacer el como si no sirve, pero sí con una preocupación válida, no extrema. Entonces ahí, si hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Voy a parar un poquitito que viene gente y después sigue. Ahí está. Buenas. Hola. ¿Cómo andan? Ahí está. Bueno, yo continúo, ahora sí, porque había mucho ruido. Nada, si tratamos de preocuparnos lo suficiente sin ser exagerados, vamos a tratar de manejar esa emoción mejor, y esto sí también está directamente ligado al bienestar, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo preocupados, eso te tira para abajo y no te deja siquiera conectarte con algo de alegría. Entonces, si nosotros vamos preocupándonos en lo que tenemos que preocuparnos para ocuparnos, ¿no? Y permitirnos otros momentos, y cuando estamos sobrecargados, lo más importante es tratar de escuchar lo que nos decimos a nosotros mismos, para poner un límite ahí y decir, bueno, a ver, esto ya está, ya lo pensé demasiado, ahora voy a pensar otra cosa. Es difícil, es un trabajo muy difícil, pero les digo que sí es factible, es un entrenamiento, de a poquito se va logrando y se va pudiendo. A ver acá, rabia, impotencia, angustia, vuelve a aparecer algo de lo mismo. A ver, incertidumbre, sí, porque todo este proceso genera mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Si lo voy a poder sobrellevar? Hay fantasías que giran en torno a esto, uno no lo asocia, como dijiste vos, a la muerte, bajo ningún punto de vista. Estadísticamente ya se sabe que hay muchos tratamientos, y con un diagnóstico precoz, una calidad de vida con controles espectacular, pero inevitablemente está como metido ahí adentro. Entonces, ¿cómo nosotros le transmitimos a nuestros hijos que no, cuando no nos estamos creyendo que eso no nos va a ocurrir? Entonces, primero empecemos a creernos nosotros algunas cosas, y esto tiene que ver con lo que acabo de decir, de nuestros pensamientos, para aterrizárselos a ellos de una manera más saludable. Como hiciste vos con esto de explicar el tratamiento en sí mismo,
¿Y quién sabe qué puede pasar? Porque uno puede estar muy enfermo y yo no, y salgo y no sabes qué me pasa a mí que no estoy enferma o atravesando la enfermedad. Eso es impredecible, no lo sabemos. Así que para tener en cuenta también al momento de hablar con los chicos, ¿no? Y acá aparece de nuevo angustia y miedo. Así que esto, no sé, yo los voy a ir doblando, los voy a ir poniendo acá y voy a explicar por qué. Y quiero que me digan si algo de todo esto les hizo sentido, si hay algo que no, por qué, podemos estar en discrepancias, y lo que quieran. Este es un espacio que siempre digo, vale decir todo lo que uno siente, piensa, siempre y cuando sea con respeto. Si nos hablamos con respeto, todo vale, porque podemos no pensar igual. Yo no es que no coincido, no estoy muy metida en lo que decís, porque a mí me pasó todo lo contrario. Yo no tengo hijos adolescentes ni nada de eso, y como que muchos no se involucraron en lo mío. Yo estuve más bien sola. Y tengo una mamá que no le interesa, entonces como que le da lo mismo si estoy bien, si estoy mal, o que lo de ella siempre es más grave que lo mío. Entonces como que obviamente no tuve que decirle a nadie, y si le decía era como lo mismo, ¿entendés? Entonces como que lo que yo sentí en mi proceso es soledad, como que yo estaba sola y por eso tampoco quería decírselo a nadie, y como que a nadie le importaría. Yo escondí mi enfermedad sin ir al médico, porque yo pensaba que no quería ir, porque yo ya sabía que tenía cáncer, pero no quería ir para que no me lo confirme. Y por ahí no querías ir porque el temor era estar tan sola. Claro, y ahí un día ya no aguanté más y me da tanto esconder, mi marido se dio cuenta porque lo vio y me dijo, ¿qué esperas para ir al médico? Y yo dije, no quería ir porque yo tenía miedo de ir. Entonces dije, bueno, ¿para qué voy a ir? Entonces cuando fui yo ya sabía que tenía cáncer en mi cabeza. Pero una vez que ya transitaste, atravesaste ese miedo y fuiste. Claro, pero ¿Con fui, qué te pero reencontraste porque el después? otro me dijo, ¿entendés? No porque yo quería. Entonces tan sola no estuviste. Y el único que estuvo fue él. Pero en realidad me costó un montón hablarlo, decirlo, porque ya la palabra en sí ya para mí era como muy chocante de decir cáncer. Y hasta el día de hoy digo, a veces pienso, no estoy enferma. Yo no estoy enferma, yo no acepto mi enfermedad. Y es fuerte. Y aparte la palabra, como decís vos, tiene una asociación muy drástica. La en palabra, general. sí, y yo no la acepto porque todos me controlan que no haga esto, que no haga el otro, que haga allá. Y yo hago como mi vida normal, yo no estoy pensando que tengo eso, ¿entendés? No, es como que me trato de esconder todo el tiempo, como que no quiero aceptar lo que lo tengo. Por eso puse que no lo decía porque no lo podía aceptar. Todavía hasta el día de hoy no lo acepto. Y cada vez que me dicen que me tengo que operar es como terrible, porque ahí es cuando me cae la ficha. Es lo que te enfrenta a esa realidad. Claro, y ahí es donde me cae la ficha de que lo tengo. Bueno, ahora yo pasé la operación y dije, bueno, ahí ya está, ahora voy a esperar que me hacer otra vez, ir al gimnasio, hacer todo lo que estaba haciendo, pero todos me tienen que esperar, que acá, que allá. Es como que para mí es una molestia en mi vida eso. Que una vez una doctora me dijo, porque yo tuve 2 intentos de suicidio antes de tener cáncer. Y una vez me dijo, ¿cómo es la vida que ahora tenés cáncer y querés vivir? Y me dice, ¿por qué no te dejas morir? Me dijo, y ahí ya que avance la enfermedad y ahí ya te morís. Nosotros te ponemos para el dolor y ya está. Y es como que yo ahí pensé, ¿será que no me tengo que morir? Digo, ¿viste? No sé, porque es como que me da lo mismo, pero que me diga la palabra cáncer a mí ya no me gusta. ¿Me entendés? Es una palabra muy fuerte que es como se asocia. que no la acepto. Y entonces yo te digo, yo tengo
un bulto ahí, un sarcoma, te puedo decir un montón de cosas, pero no te digo que tengo cáncer. Pero Entonces, bueno, me cuesta. lo importante es que cuando uno va reconociendo estas cosas que suceden, ponerse, bueno, vos estás en un enmarque terapéutico Sí. donde también te van ayudando, o sea, creo que cada profesional, por eso es importantísima la interdisciplina en estos casos, como en cualquier otro, ¿verdad? Pero en esto se potencia, porque tenés al oncólogo, tenés un médico de cabecera que por ahí te revisa con otras cosas para ver compatibilidad de remedios, tenés Lo que pasa una es que yo psicóloga. no me permitía llorar, no me permitía que me vean mal, no me permitían de que me vean que me dolía, porque seguía yendo a trabajar con un dolor terrible, pero iba igual, y cuando llegaba a mi casa me tiraba en la cama que no me podía levantar, pero yo no me permitía que me vieran frágil, ¿entendés? Que me vieran que yo estaba mal. Y la psicóloga lo que hizo, que trabajó conmigo, es eso, que me dice, vos si tenés que llorar, llorá, me decía, si tenés que estar triste un día, estaba triste un día, porque te lo tenés que permitir. El tema es ese, digo, cuando aparece la enfermedad lo que sucede es que te enfrenta a un montón de situaciones que tiene que ver con empezar a conocerse a uno mismo, ¿no? Porque, por eso es importante un espacio terapéutico que te lleve a esto, que decir, bueno, es tal que se la pasa llorando todo el tiempo y que no puede salir de ahí, cae como en frecuencia más depresiva, si se quiere, está el otro más negador, el que no puede permitirse mostrarse débil. Ahora sí. Pero bueno, obvio, pero eso es un trabajo de acompañamiento que hace el profesional que es el especialista para habilitar esos canales de decir, bueno, vamos por acá, cada uno te da la mano de una manera diferente. Un familiar, un amigo, un oncólogo, un terapeuta, nada. Claro, por eso yo no tuve que sentarme a explicarle a nadie, en realidad, porque casi todo mi tratamiento y todas las cosas lo hice sola. Yo no tuve quien me acompañe al oncólogo, quien me acompañe al cirujano, ni quien me acompañe acá a los rayos, no tuve nada de eso, siempre todo lo fui sola. Y después, estando en mi casa, estaba sola. Y sigo estando sola porque mi marido trabaja y él está todo el día fuera de la casa. Pero lo importante es esto, por ejemplo, entonces acá uno encuentra un refugio, encuentra un espacio de charla, encuentra un cafecito rico, Y sí, un vengo acompañamiento que está bueno y no sé qué hora es, no quiero hacer demasiado largo todo. Las 11:15. Bueno, voy a ir ya, no sé si alguien más quiere decir algo antes de avanzar con este poquito. Quiero hacerte una consulta. Sí. Cuando en el caso de que ya una mamá fallece, ¿cómo se le comunica a los chicos? Porque esta familia realmente no la habían comunicado. Ajá. Y resulta que falleció ahora la madre. ¿Cómo abordamos esas nenas? Porque tiene una nena de 10 años, de 8 años y una nenita de 2 añitos. El tema de la muerte, vuelvo a insistir, es más difícil para el adulto que tiene que comunicar que para el niño, porque si no hubo una experiencia previa y es la primera y además tan cercana, los niños y las niñas no entienden de lo que se le está hablando y se le está diciendo hasta tanto empiecen a transitar esa ausencia. Entonces, la explicación tiene que ser como muy concreta. Es mamá, bueno, y los médicos, o mamá o papá o el familiar que fuese, hicieron todo lo posible para poder curarla, pero la realidad es que estaba muy, muy enfermita y ya los médicos no pudieron hacer nada más y falleció. Punto. Si de repente los chicos preguntan algo más, ahí pasamos a otra instancia. Lo que sí recomiendo, y esto va por arriba de toda creencia, yo respeto cualquier tipo de creencia, pero creo que tenemos que ser muy, muy, muy afinados en la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando los niños son pequeños no pueden discriminar la realidad de la fantasía. Y esto tengo otro caso, que ahora les voy a contar puntualmente qué fue lo que pasó, cuando no explicamos certeramente y ponemos como la mitología o se fue al cielo, está en la estrellita,
¿Qué pasa? Los chicos hacen asociaciones inapropiadas porque no saben de lo que estamos hablando. Y tuve 2 casos, porque como digo en la vida, ni por mucho ni por poco. Una mamá que le dijo al nene que su abuelito era en este caso, se había muerto y se había ido al cielo y que estaba en una estrellita y que desde ahí lo estaba cuidando. El nene empezó a tener pesadillas a la noche. ¿Por qué? Porque tenía un vínculo muy estrecho con su abuelo y cuando destrabamos y entendíamos qué pasaba, el nene lo que tenía miedo, un nene de 4 años, tenía pánico que el abuelo, mientras él durmiera, bajara y se lo llevara. Los chicos no entienden. Aparte, de verdad, ¿qué pasa cuando nos morimos? Como adultos, ¿sabemos qué nos pasa? ¿Tenemos la certeza de saber qué sucede? No, sabemos que no vamos a poder ver más a esa persona, que ese cuerpo no va a estar más presente, que nos van a quedar dentro de nuestro corazón vivencias, experiencias, olores, canciones, recuerdos, anécdotas. Desde todo eso es donde tenemos y debemos sostenernos para charlar con nuestros hijos e hijas o con cualquier infancia. Y la otra, que fue, digo, ni por mucho ni por poco, fue demasiado realista la mamá. ¿Y qué le dijo? No, el abuelo se murió, entonces eran 2 abuelos justo. El abuelo se murió y ahora lo vamos a... lo tuvieron que poner en un cajoncito, lo enterraron, le explicó por qué le habían enterrado el abuelo. Y el nene... La mamá un día no entendía, vino la mamá de Iván, no me olvido, debe tener como 80 años ya Iván, no más o menos, pero me dice, no entiendo qué pasa. Iba a la verdulería con el nene y decía, acá está el abuelo, no está el abuelo. Claro, exactamente. El nene estaba buscando en los cajones al abuelo. ¿En qué cajón? ¿Qué cajón? Si no sabe cuándo. Entonces ahí... lo tuvimos que hacer codear al nene con un cajón, porque no es cualquier cajón, es un cajón donde van los cuerpos de las personas, ¿no? Entonces, por eso digo, menos es más. Explicar la ausencia, validar el recuerdo, validar que estés triste, que extrañás, porque los chicos empiezan a darse cuenta cuando ya en lo cotidiano no está. Y no está. ¿Llevarlos? Eso va a depender de cada familia. No se puede decir algo tan lineal. Yo lo que recomiendo es que hagan una consulta y se dejen llevar por alguien que acompañe ese proceso, porque está el niño que está todo bien y el que no. Es muy fuerte para un niño ir a un velatorio. Por ahí se puede llevar. Yo, por ejemplo, lo atravesé con mi hija. Era chiquita, murió el abuelo y yo le expliqué. Ya había fallecido la abuela. Cuando mi hija tuvo 3 años, voy a ser autorreferencial, de un cáncer terminal, en 22 días se murió mi ex suegra, la abuela que tenía un vínculo re lindo con ella. Y resulta que, ¿qué sucedió? Yo le expliqué, ella venía viendo que la abuela estaba mal, que estaba enferma y que ya... Le expliqué exactamente esto, que los médicos no pudieron hacer más nada, que la abuelita falleció. En ese caso yo me apoyé desde un lugar de que estaba muy grande, porque ameritaba para despejar en ese caso de que pudiese pasarme algo a mí. Esto también se valida en algunos casos. Cuando es con la mamá no, se trabaja de otra manera, pero cuando es con un abuelo uno puede posicionarse desde la edad también para que los chicos no empiecen a sentir temores adelantados. Por eso digo que cada caso es puntual y es mejor consultar, ¿no? Para ir por un caminito bien certero ahí. Pero, ¿qué pasó? Yo, para ir de mi casa a lo de mi mamá, tenía camino obligado a pasar por Chacarita. Ella no sabía más que la nona estaba ahí descansando en el cajón. Yo le había hablado de eso, ya habíamos estado hablando. Cada vez que pasábamos por ahí era una crisis, quiero verla. Bueno, yo lo consulté con mi terapeuta en ese momento y ella estaba tan insistente que nada la iba a satisfacer si no la conectaba con ese momento.
porque tenía que ver dónde estaba. Entonces, a veces la explicación no basta, a veces sí. Entonces le dije, un día, después de consultarlo y evaluar si quería, me dijo, sí, yo quiero verla y le quiero hacer un dibujo. Bueno, porque hasta ese momento ella dibujaba y se lo daba a mi ex marido para que se lo lleve y lo pusiera donde estaba la abuela. La llevo a ella conmigo. La miró, dio un beso, estaba en un nicho ella, ¿no? Le dio un beso al dibujito, lo puso ahí. Tiene 27 años mi hija. Esto tenía menos de 3, 2 años, casi 3. Y se acuerda el día de hoy de ese día. Fue la única vez que fue y no me pidió de ir nunca más. Necesitó ir, verla, verla y cerrar eso. Le dejó su dibujo y después de ahí en más le siguió dibujando y se lo daba a mi marido en ese momento. No necesitó ir más. Después fue de grande ya con su papá cuando fue grande. Y cuando pasó lo del abuelo, ella ya tenía experiencia con su abuela, entonces le dije, vamos a ir al velatorio, si querés, no necesitas entrar. A mí me parece que cuando es a cajón abierto es impresionable para los chicos, por más que digan está dormidito, todo es una sensación fuerte. Entonces también darle la posibilidad de elegir, ¿por qué no? Entonces le dije, yo voy a entrar, vos puedes quedarte con papá en la puerta, yo no quiero verlo, me dijo. Yo voy a ir y le voy a tirar un beso desde acá. Perfecto. Ahí ya tenía como 8 creo que tenía ella, más o menos, 7 más o menos. Perfecto, la llevé al velatorio, pero ahí le hicimos compañía al papá, estuvimos un rato y nos fuimos. Cada caso se atraviesa de una manera diferente. Lo importante es comunicar que ese cuerpo no se lo va a ver más, que la persona ya no está en este plano, pero que sí vale extrañar, sí vale ponerse triste y que sí podemos encontrar qué cosas lindas nos dejó y nos vinculó a esa persona, para no melancolizar. Porque a veces sin querer nos ponemos como muy melancólicos. Entonces es permitir esa tristeza un ratito, pues decir, bueno, pero ¿qué le gustaba hacer al abuelo? ¿Y qué cosas? Bueno, sacábamos las figuritas que usaban con él. Yo en ese momento, cuando era chiquita, cocinaba cosas que hacía mi suegra con ella, por ejemplo. Entonces traje situaciones como cotidianas que eran muy tangibles para ella. Y es un poco por ahí, creo que más o menos respondí. No sé si... ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosita antes de...? Esto es nada, simbólico, porque acá pusimos un montón de emociones y pusimos expectativas, miedos, angustias, emociones que fueron fuertes. Y yo traje estas 2 linternitas. Y yo estas 2 linternitas, miren lo que voy a hacer. ¿Cómo estaba antes esto? Apagado. Exacto. Yo lo que quiero es simbolizar con estas linternitas y en este frasco que puede haber luz, hay luz. Estamos acá con toda la luz, atravesando cosas, pero con luz, con cosas con compartir momentos, vivencias, experiencias que nos van a enriquecer, que nos van a dejar aprendizajes y que nos hacen brillar, cada una desde un lugar diferente, como pueda, como le sale y cada vez mejor. ¿Por qué? Porque podemos hacer así. ¿Viste cuando le hacemos así y sacamos lustre? Bueno, podemos ir agregándole luz. ¿Y cómo le agregamos luz a nuestra vida? Nada, con un abrazo, con una caricia, con un desayuno, con cosas simples. Traten de nutrirse, porque yo siempre le digo a los papás, nuestros hijos no se van a llevar el auto 0 kilómetro, la PlayStation no, ¿saben qué se va? Ustedes pueden trabajar de una manera tremenda para querer comprar eso, pero si no les van a dar presencia y momentos, no se van a llevar nada.
se van a llevar algo frío, no algo cálido, luminoso. Si yo me llevo a mi hijo a tomar un helado y me cago de la risa hablando en criollo porque se enchastró todo con el dulce de leche y le hago así, ¡ay, qué chancho! Eso no se lo va a olvidar nunca más. Y eso queda acá para el resto de la vida. Y esto se lo voy a dejar como tarea para casa. No, para que no se haga largo acá, para casa. Que cada uno hoy a la noche se tome 5 minutitos para pensar qué recuerda de su propia infancia en conexión con su mamá o su papá. ¿Qué recuerdo tiene de algún momento vivido? Y van a ver si se acuerdan de algún regalo suntuoso o si se acuerdan de algo que por ahí los conectó, como decís vos, en esa conexión, algo que haya quedado adentro y que haya dejado huella. Eso, y queda lo último para cerrar el día de hoy, y acá vamos a participar todas y todos, que es, yo voy a decir en esta mesa qué es lo que quiero soltar y que se vaya, y qué es lo que me quiero dejar guardado. Así que, ¿quién se anima a empezar? Porque va a pasar por todas y después les voy a explicar por qué va a pasar por todas. Que se vayan los malos y que Tomá, vengan los buenos. mira. Que se vayan los malos y que vengan los buenos. ¿A quién se lo pasás? No, vos tenelo. Todos van teniendo. Vos tenelo. Tenelo vos. Ahí va. Yo quiero dejar el enojo. Soltar el enojo, y con qué te vas a querer quedar. Y me quedo con las personas que realmente están. Hermoso. ¿A quién se lo querés pasar? Ahí va. Ahí lo vamos a ir pasando. Bueno, yo me quedo con lo simple, con lo sencillo, y suelto el enredo, o sea, lo contrario. Muy bien. El hermoso. enredo, el rollo, el miedo, El la enrosque. incertidumbre. Incertidumbre. Eso. Tené una puntita Sí, vos, tené. tené un pedacito vos y se lo pasás a... Ahí está. Vale cruzarlo, ¿eh? Bueno, dejo el miedo, la angustia, y me quedo con el amor y con... Bueno, creo que el amor es todo, pero bueno, el amor y la fuerza, ¿no? Pará, vamos a hacer así. Para que no quede tan lineal. Vamos a romper con la estructura. Sí. A ver, por acá. Bueno, me saco la incertidumbre y la angustia y me quedo con la amistad y la fe. Hermoso. Qué lindo todo lo que están diciendo. Escuchen. Me dejo el miedo, dejo la angustia y tomo la esperanza, la amistad, el amor y la familia que me acompañaron. A ver, ¿alguien más quiere participar? Bueno, yo sí también. Yo me quedo con este momento maravilloso, con el agradecimiento de todo lo que dijeron, de sus testimonios, de la sinceridad, de abrir el corazón, y suelto la mala onda que por ahí se vive, la falta de empatía, la falta de respeto. Suelto todo eso porque trabajo para hacer posible esto. Miren, tejer redes, ¿eh? Esto que se está armando acá, fuimos tejiendo redes. Entonces, sostengámonos de esto para hacer posible una mejor vida. Y les quiero dar ahora sí un aplauso gigante. Y gracias por su tiempo, porque cuando uno regala tiempo, regala lo más valioso que tiene, ¿verdad? Así que yo estoy agradecida infinitamente. Gracias. ¿Cómo se sintieron?
¿Les gustó? ¿Eh? Ah, puede ser que Yami lo...